¿Es Jehová, Yahweh, el Dios de Israel, el verdadero Dios y el Padre de Jesús? ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Hoy en día ha proliferado como nunca antes una falsa enseñanza que afirma que Yahweh no puede ser el verdadero Dios, y por tanto creen que Jesús fue enviado, no de parte de Yahweh, sino de otro Dios. El que cree en ellos es el verdadero. Jesús sería para ellos una especie de ser iluminado venido del universo para darnos su mensaje. La creencia gnóstica sostiene que Yahweh no es el Dios supremo, sino un Dios menor, un demiurgo creado por la fuerza suprema del universo. Creen que la maldad de este mundo fue creada por ese demiurgo maligno, ese Dios menor que dicen es Jehová y que según ellos es el mismo Satanás. En este video veremos bíblicamente cómo dichas afirmaciones son en primer lugar contradictorias y falsas. ¿Realmente enseñó Jesús que Yahweh no era su Padre? ¿Realmente no seguía él los mandamientos de la ley dados por medio de Moisés, como afirman los gnósticos? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento diferente al que se nos muestra en el Nuevo? Quédese hasta el final y encontrará la verdad y no argumentos fuera de contexto. Comencemos. Evidencias bíblicas número 1. Jesús era judío, seguía los mandamientos de la ley, la enseñaba y la cumplía. Preguntémonos, ¿quién dio la ley en el monte Sinaí? ¿No fue acaso Dios? Dicen las Escrituras en Éxodo 24, 12, 13. Entonces Yahvé dijo a Moisés: «Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles». Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Jesús dijo: «No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que, mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y los enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos». Mateo 5, 17 a 20. Jesús vino a cumplir lo dicho por la ley y los profetas. ¿En qué nombre hablaban los profetas? ¿No acaso en el nombre de Yahweh? Jesús también afirma que si nuestra justicia en cuanto a obedecer la ley de Dios no es mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraríamos al cielo. Lo que demuestra que Jesús apoyaba y enseñaba la misma ley que Yahweh dio a Israel y se enseñaba en la sinagoga. En Mateo 19, 17 a 19 dijo: «Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Le dijo: «¿Cuáles?». Y Jesús dijo: «No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Si Jesús estuviera en total oposición a Yahweh, como afirman los gnósticos, entonces Él no enseñaría nada que este Dios hubiera enseñado. Pero vemos lo contrario. Jesús enseñaba la ley de su Padre, que es la que vemos resumida en los 10 mandamientos de Éxodo 20 y toda ordenanza moral. Incluso, para testimonio de los líderes religiosos, mostró que las ceremonias rituales de la ley tenían un significado. En Lucas 5, 12, 14 leemos lo que dijo al leproso que sanó, y él le mandó
que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Consideremos también que Jesús mismo nació como judío. Los judíos son una de las tribus de Israel. Aún él es proféticamente descrito en Apocalipsis 5:5 como el león de la tribu de Judá en su glorificación. Nos relatan las Escrituras que Jesús, conforme a la ley, fue presentado a Yahweh en el templo a los 8 días de nacido, lo que nos demuestra una vez más que Él está conectado totalmente al Dios de Israel. Leamos. Lucas 2:21-32 dice: cumplidos los 8 días, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahvé, como está escrito en la ley de Yahvé: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón reveló que Jesús era la luz, el Mesías enviado para la redención de Israel y las naciones. Ahora bien, los gnósticos objetan que Jesús vino a cambiar la ley y que enseñó cosas distintas a las enseñadas por Yahweh. Pero ya vimos por palabras del mismo Señor que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla y a mostrar su verdadero cumplimiento ahora que Él estaba trayendo un nuevo pacto, el cual sería consumado cuando muriera en la cruz por la humanidad. No cambiaría la ley de Yahweh, pero sí haría regulaciones de la misma. Por ejemplo, dijo en Mateo 5:21-22: ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús, al decir aquí lo que se dijo a los antiguos, se refiere a su pueblo Israel cuando estuvo en el Sinaí. La ley de Yahweh decía: no matarás, que más exactamente según el hebreo sería: no asesinarás. Jesús ahora dice que cualquiera que se enoje contra su hermano y le llame necio y fatuo será culpable y quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús no estaba descartando la ley de que no debemos asesinar con armas. Eso igual seguía y sigue como un gran pecado de homicidio. Pero ahora Jesús se estaba centrando en los asuntos del alma, en lo interno del hombre, que por fuera no asesinaría, pero por dentro era un gran asesino por su odio hacia sus hermanos. Otro ejemplo, Mateo 5:43-44 dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Este texto también es objetado por el bando gnóstico. Dicen que Jesús claramente enseñó que Yahweh ordenó aborrecer al enemigo y que la ordenanza de amar al prójimo era algo nuevo, algo que solo Jesús traía. Sin embargo, están en un error. Yahweh, el bendito Dios de Israel, enseñó también el amor al prójimo. No dijo que aborrezcamos al enemigo. Esto último fueron agregos de los fariseos y doctores de la ley que ponían cargas y añadían cosas a lo ya escrito. Yahweh muchas veces envió juicios justos a las naciones y mandó sí aborrecer la idolatría y el pecado, pero enseñó también que no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy Yahweh. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. Levítico 19, 15, 18. Jesús enseñaba los mismos principios de su Padre. ¿Es claro, verdad? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lucas 4, 16 al 20. ¿Qué palabras citó Jesús aquí? ¿No es acaso las mismas palabras que profetizó Isaías en el capítulo 61, profeta que hablaba en nombre de Jehová, Yahweh? Precisamente. En Lucas 4:4, frente a la tentación del diablo, Jesús le respondió y le dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, citando de Deuteronomio 8:3. En Juan 2:13 al 17 leemos que Jesús, enojado justamente por las ventas que se estaban haciendo en el templo, hizo un azote de cuerdas, echó fuera a todos y volcó las mesas de los cambistas con todo su dinero, y dijo indignado: Quiten esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre casa de mercadería. Y luego dice el relato que se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. Jesús citó proféticamente del Salmo 69, verso 9. Vemos claramente cómo él declara que Yahweh, el Dios de Israel, es su Padre. Dijo claramente: No hagan de la casa de mi Padre casa de mercadería o casa de negocios. No solamente en esta ocasión declaró que Yahweh era su Padre. Anterior a eso, cuando apenas tenía unos 12 años de edad, fue hallado en el templo hablando con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Cuando María y José le vieron, él les respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que me es necesario estar en los asuntos de mi Padre? Lucas 2:46 al 49. El maestro también hizo referencia a los juicios de Yahweh del pasado. Por ejemplo, en Mateo 10:15 hizo alusión al castigo que sufrió Sodoma y Gomorra por su pecado. En Mateo 24, verso 37 al 39, comparó nuestros días a los días de Noé y habló del juicio del diluvio que hizo Yahweh a la humanidad pecadora. Además, habló del juicio que él mismo como juez hará en el futuro. Esto lo encontramos en Mateo 25:41, donde llamará malditos a los injustos, los cuales irán al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles.
Jesús citó muchísimas veces las palabras del Antiguo Testamento y lo que Yahweh decía. Aquí hemos citado solo algunos ejemplos. Erróneamente, los gnósticos suelen tomar algunas partes de la Biblia para apoyar sus ideas fuera de contexto. Pero cuando analizamos a fondo, éstas se contradicen y no tienen un fundamento real. Ellos no pueden tomar solo una parte de un pasaje y descartar todo el contexto restante. Eso sería mentir. El Nuevo Testamento está totalmente conectado al Antiguo. Muchos gnósticos afirman creer en Jesús, pero no en que Él murió por sus pecados. Solo toman ciertos textos fuera de contexto como verdad, pero otros como mentira. Creen que Jesús fue un maestro enviado por un Dios de luz, el Dios gnóstico, para supuestamente hacernos ver que Yahweh es el engañador. Sin embargo, ignoran o rechazan la verdad bíblica sobre Jesús, de que Él vino a morir por los pecados de la humanidad y establecer un pacto renovado para la salvación de los hombres. Los gnósticos no pueden solamente tomar algunos versos bíblicos e ignorar los otros que revelan lo que ellos no quieren aceptar sobre que Yahweh sí es el Dios de Jesús. Los gnósticos tienen una visión negativa acerca del Dios de Israel. Creen que todo lo que incluya el dolor o el castigo es meramente algo que no puede ser Dios. Pero esta forma torcida de entender las cosas es por mirarlas carnalmente y no espiritualmente. Continuemos en el estudio. En el camino a Emaús, cuando se apareció a 2 discípulos después de su resurrección, Jesús les declaró: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, verso 25 al 27. Los gnósticos no creen lo que los profetas han dicho acerca de Jesús, el Mesías. Solo buscan faltas en el Dios de Israel y señalarlo por los juicios divinos que no pueden comprender. Ven las cosas meramente desde un punto de vista carnal y no espiritual. Cualquier persona que lea con sinceridad las Escrituras en su conjunto comprenderá que el Antiguo Testamento está totalmente conectado al Nuevo Testamento y viceversa. Las Escrituras hebreas contienen muchas profecías redentoras que se cumplieron en el acto más sublime de amor, Jesús entregándose a sí mismo por nosotros como el Cordero que quita el pecado del mundo. Evidencias bíblicas número 2. El apóstol Pablo citó muchas veces del Antiguo Testamento, del Dios Yahweh, y enseñó cuál fue el propósito real de la ley. El apóstol Pablo era un perseguidor de la Iglesia antes de su conversión a Cristo. Era un judío muy destacado, maestro de la ley. Le fue revelado por el Espíritu Santo que las Santas Escrituras profetizaban sobre el Mesías, Yeshua. Ya los cristianos en el día de Pentecostés estaban esparciendo las buenas nuevas, como leemos en Hechos 2:22 y 36, varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En Romanos 3:21 y 29 leemos que el propósito de la ley envolvía algo mayor y era manifestar la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. El apóstol Pablo enseña que Yahweh no solamente sería el Dios de los judíos, sino el Dios de los gentiles.
Todo el que se acercará a Él con corazón sincero por su fe en Jesucristo sería hecho hijo de Dios. Hasta aquí, seguimos viendo que las Escrituras conectan al Dios Yahweh como el mismo Dios del Nuevo Testamento. Quédese hasta el final del video. En Romanos 4, Pablo nos habla de la fe de Abraham, la cual le fue contada por justicia y nos anima a seguir su ejemplo. ¿No adoraba Abraham a Yahweh, el Dios de Israel que tanto odian los gnósticos? Ciertamente, pues el apóstol Pablo nos anima a seguir el ejemplo de Abraham. En 2 Corintios 3:6 al 18 se hace un claro contraste entre la gloria que descendió en el Sinaí, cuando ni aun los hijos de Israel pudieron contemplar a Moisés por la gloria que destellaba su rostro, y luego dice que la gloria del nuevo pacto sería una gloria mayor. Los que se convierten al Señor les es quitado el velo. ¿Qué velo? El velo que les impide reconocer que Jesús es el Mesías. Gálatas 3:6 al 9 claramente nos muestra una hermosa promesa hecha a Abraham que nos beneficia a todos nosotros. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Hebreos capítulos 9 y 10 se hace una extensa explicación sobre el significado de los sacrificios del antiguo pacto en comparación con el sacrificio redentor de Cristo. Se nos revela el propósito de todo lo hecho en ese tiempo. Le recomendamos a los gnósticos leer estos pasajes. Como último ejemplo de esta parte, en Apocalipsis también se hace referencia a las Escrituras hebreas. En el capítulo 7, versículo 4, dice que los 144.000 sellados son de todas de las tribus de los hijos de Israel. Y en el capítulo 14, verso 1, ellos son vistos junto al Mesías, Jesucristo. Evidencias bíblicas número 3. El Nuevo Testamento también habla de juicios divinos y castigo del pecado, como en el Antiguo Testamento. En la Biblia, Dios es visto como un Dios de amor, de justicia, misericordia y compasión. Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34, 6. Yahweh muchas veces manifestó su bondad para con su pueblo Israel y para el extranjero. Les dio leyes más elevadas que las de otras naciones. Les mostró una vida de santidad moral, les proporcionó alimento y, por sobre todo, los había liberado de la tirana opresión egipcia. Los gnósticos hacen creer que Jesús y toda enseñanza del Nuevo Testamento está exenta del tema del juicio y castigo divinos. Pero haciendo una seria consideración, encontramos de hecho que la pena por el pecado en el Nuevo Testamento implica consecuencias mayores. Por ejemplo, en Hebreos leemos claramente, y se hace cita del Antiguo Testamento directamente lo siguiente:
Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez: «El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo». El Dios verdadero no es solo una entidad pasiva, como hacen ver los gnósticos. El Dios verdadero, aunque es el Dios de amor, es también el Dios de justicia y venganza en contra de sus adversarios. Castiga el pecado, pero muestra misericordia a los que le temen. Él es el soberano. ¿Quién puede oponerse a su poder? Para concluir este video, analicemos el pasaje que suelen usar con más frecuencia los gnósticos para, según ellos, demostrar que Jesús enseñó que Yahweh no era su padre, sino que era Satanás. Sin embargo, y con toda la evidencia ya analizada aquí, y sabiendo que Yahweh sí es el Padre de Jesús, comprenderemos mucho mejor en contexto a lo que Jesús se refiere. El relato a analizar lo encontramos en Juan capítulo 8. Los gnósticos dicen que Jesús muestra claramente que el Dios que los judíos adoraban no era Yahweh, y por tanto, ellos no podían comprender lo que Jesús decía. Leemos en Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Pero, ¿en qué contexto estaba hablando Jesús? ¿Está diciendo él acaso que Yahweh no era su padre? No. El contexto de este pasaje es sobre la hipocresía de varios de los líderes religiosos a los que Jesús se dirigía. Ellos, a pesar de enseñar la ley de Moisés, no la vivían. Eran esclavos del pecado en sus vidas. Por eso Cristo también dijo: «Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen». Mateo 23:3. «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Le respondieron: «Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres?». Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado». Juan 8:32 al 34. Pero el peor pecado de ellos era que no querían reconocer que Jesús era el Mesías. Esto, de hecho, había sido profetizado en las mismas escrituras del Antiguo Testamento. Hablando de los sufrimientos del Mesías sufriente, se dice: «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido». Isaías 53, 3 y 4. Muchos judíos llegaron a creer en Jesús, pero muchos otros no. Muchos le menospreciaron y rechazaron, como fue el caso de varios de los líderes religiosos y fariseos. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. En Romanos capítulos 9 al 11 se revela lo mismo, la incredulidad de parte del pueblo de Israel ante su Mesías. Jesús, en el contexto de Juan 8, le dice a estos hombres hipócritas que ellos no podían ser hijos verdaderos de Abraham, porque Abraham creyó por fe la promesa de un Mesías, pero ellos no. Estaban recios para reconocer que Cristo había venido, que Yahweh lo había enviado.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, Nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:38 al 44. ¿Por qué le dijo Jesús a estos hombres que eran hijos del diablo? Ante todo entienda que Jesús no está diciendo que el pueblo de Israel en general es del diablo, como quieren hacer ver los gnósticos. No, sino que los que viven en el pecado y la hipocresía y no reconocen al Mesías se constituyen en hijos del diablo. No pueden ser hijos legítimos de Dios. Recordemos el versículo 34 del mismo capítulo 8. Jesús dice que el que vive practicando el pecado constantemente, esclavo es del pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. De modo que estos líderes religiosos que no veían al Mesías estando en su cara, no hacían las obras de Dios, que era reconocer a Jesús. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús les respondió, Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Juan 6:28 y 29. Por eso Él les dijo, Si vuestro Padre fuera Dios, me amarían. Pero estos líderes estaban cegados, estaban dominados por el diablo debido al pecado y la hipocresía en sus vidas. Por tanto, y con toda autoridad, Jesús le dijo que ellos eran hijos de su padre el diablo y los deseos de ese padre querían hacer, el homicida. Satanás intentó asesinar a Jesús aún desde bebé, según nos relata Mateo 2:13 a 16. Satanás el diablo es el principal culpable de la maldad y el pecado en este mundo. Jesús dijo a estos líderes hipócritas que si ellos fueran verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. ¿A quién servía y adoraba a Abraham? ¿No acaso a Yahweh? Ciertamente que sí. Abraham servía fielmente a Dios e hizo su voluntad. Estos líderes hipócritas deberían haber hecho lo mismo, porque Abraham escuchó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Más bien, pongan en práctica mis ordenanzas y cumplan con mis estatutos. Síganlos. Yo soy Yahweh su Dios. Levítico 18:4. A Abraham le fue mostrado en visión el sacrificio de Cristo, y él lo creyó. Esto era lo que estos líderes en específico no hacían, creer. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Juan 8:56. Esta es la cuestión de Juan 8. Jesús no está enseñando, como hacen los gnósticos, que Jehová o Yahweh sea Satanás. En su contexto real,
se está dirigiendo a un grupo de líderes religiosos en específico, los cuales reprende por la hipocresía en sus vidas, sus pecados, y por no seguir el ejemplo de Abraham de verdadera fe y obediencia, ya que rechazaron al Mesías en su misma cara. Y todo aquel que niega al Mesías y persiste en su pecado se hace hijo del diablo. En un próximo video responderemos más objeciones que nos plantean los gnósticos. Pero para concluir veamos brevemente el relato bíblico de Job. Los gnósticos, sacando de contexto pasajes aislados, creen que Jehová es Satanás. Sin embargo, en el mismo libro de Job, que de hecho es el libro más antiguo en lo que es manuscritos hebreos, revela que Yahweh es uno y Satanás, obviamente otro, su enemigo. Por lo tanto, no son la misma cosa ni la misma persona. Un día vinieron a presentarse delante de Yahweh los hijos de Dios, es decir, los ángeles, entre los cuales vino también Satanás, el adversario, y dijo Yahweh a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Yahweh, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Yahweh dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Yahweh, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Job 1:6-9. Está claro, la mentira gnóstica cae en su mismo lago de confusión e inestabilidad. Yahweh no es Satanás. Yahweh es el Dios verdadero y el Padre de Jesús. Las Escrituras están totalmente conectadas entre sí, Antiguo y Nuevo Testamento. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Santiago 5:11. En este video hemos visto pruebas bíblicas que demuestran que Jesús enseñaba la misma ley de su Padre Yahweh y que el Nuevo Testamento está conectado al Antiguo y lo confirma en sus profecías. Comprobamos la verdadera cuestión de Juan capítulo 8 y que es evidente que Yahweh, nuestro Dios, es uno y que Satanás es su enemigo, el adversario, el padre de mentira. Que el todopoderoso Yahweh, el Creador revelado en Génesis, te guíe a toda verdad en el nombre de su amado Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén.